Capítulo 8. El Espíritu Santo en la vida de Sansón. José Luis Borges, el lúcido escritor argentino, cuenta en El Aleph la historia de dos teólogos que se enfrascaron en una polémica discusión. Aureliano, coadjutor de Aquilea, se enteró de que una incipiente secta llamada los monótonos proclamaba algunas herejías. También escuchó que Juan de Panonia, un reconocido maestro de la doctrina, se había preparado para impugnar dichas falsedades. Como Aureliano no se podía librar del rencor que su colega le infundía, consideró que esta era una buena oportunidad para superarlo. Pero previendo que Juan fulminaría sus argumentos de manera contundente, optó por una vía más segura, el escarnio. Y así comenzó un virulento debate entre dos pretendidos siervos de Dios que dedicaron mucho tiempo en defenderse en una batalla que tenía muy poco de espiritual. En un momento, Aureliano logró tejer una telaraña hasta atrapar a su oponente. Como consecuencia, Juan de Panonia fue acusado de herejía. Incluso se le acusó de haber inspirado a algunos predicadores que fascinaron a un herrero a tal punto que éste llegó a sacrificar a su hijo. Al poco tiempo, Juan de Panonia murió en la hoguera ante el beneplácito de Aureliano. Sin embargo, tiempo después, un rayo cayó muy cerca de la choza donde dormía el teólogo sobreviviente y murió calcinado al igual que Juan. La mentira no respeta ningún ámbito de la vida humana, ni siquiera aquel que algunos entienden como discusiones teológicas. Muchas veces se confunde la búsqueda de la verdad con las diferencias personales. En ese momento ya no se trata de descubrir la voluntad de Dios, a quien cada uno invoca en medio de una evidente animadversión hacia su rival, sino de aplastar a su oponente y esforzarse porque prevalezca su opinión. Entonces, cuando se han agotado los argumentos, aparecen los insultos, las descalificaciones y las calumnias en medio de acalorados debates. En realidad se trata de un espectáculo de lo más bochornoso que produce alegría entre los demonios. La Biblia es un instrumento para proclamar la verdad de Dios y no una herramienta para lastimar, destruir y humillar a otros. Ese no es su objetivo. Forzar las escrituras para que prueben conceptos personales es un autoengaño que no conduce a nada bueno. El camino de la verdad es otro. Juan 14:6. Una interpretación saludable de las escrituras no necesita artificios humanos, más bien es un don del Espíritu Santo. Uno de los problemas de Sansón es que construye toda una teología a la carta para justificar sus acciones pecaminosas. Eso lo conduce a ignorar a quien es la fuente de sus grandes proezas, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el libro de los jueces. El libro de los jueces no puede entenderse sin la constante influencia del Espíritu Santo sobre los principales protagonistas de esta obra. La frase "el Espíritu de Jehová vino sobre" se utiliza en los casos de Otoniel, Gedeón y Jefte. Pero en el caso particular de Sansón, la acción directa del Espíritu Santo se menciona 4 veces, durante su infancia y adolescencia, en ocasión del enfrentamiento con el cachorro de león, en el momento de aniquilar a 30 hombres en Ascalón y cuando mata a 1000 hombres con la quijada de un asno en Ley. Efectivamente, el Espíritu Santo actúa más en la vida de Sansón que en la de otros jueces, aunque con mucha menor influencia. Por su propia cuenta, Sansón jamás habría destacado como un personaje en la historia del pueblo de Israel. Es gracias a la obra del Espíritu Santo que él puede llevar a cabo grandes proezas que dejan boquiabiertos hasta a sus propios enemigos. Si del chico de la melena hubiera dependido, los hebreos bien podrían haber continuado viviendo bajo el yugo de los filisteos, pero Dios tenía planes muy distintos, así que Él es quien decide que las cosas cambien. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hablar de la obra del Espíritu Santo no es tan sencillo como se podría pensar. De hecho, aquí nos topamos con un elemento que es parte de la naturaleza de Dios, el misterio. No sabemos todo de Dios. En realidad es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Por eso la Biblia asocia misterio con revelación. De acuerdo con la palabra de Dios, un misterio es algo que Auri, cuando está oculto al conocimiento humano, puede conocerse a través de la revelación. No obstante, los humanos hemos de reconocer los límites de nuestra capacidad mental cuando tratamos de comprender la autorrevelación divina. Es ahí donde la fe nos invita a introducirnos en aquello que no entendemos, dada nuestra naturaleza humana, y aceptarlo a través de la confianza en Dios. De ahí
que a muchos les resulta difícil aceptar las declaraciones bíblicas acerca del Espíritu Santo. Así que cuando no entienden alguna afirmación de las Escrituras, optan por lo más fácil, negar la Trinidad y la validez de la Biblia. En los tiempos del Antiguo Testamento no se concebía a Dios en términos trinitarios. El monoteísmo judío que aquellos guardaban celosamente en contra del politeísmo y la idolatría de las naciones vecinas no permitía a Israel pensar en el Espíritu de Dios como una persona o personalidad separada de YHWH. Más bien, su confesión era Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. La palabra hebrea que se traduce por espíritu es ruaj, que básicamente significa viento. El ruaj de Dios es una fuerza sobrehumana externa y se trata de lo sobrenatural, invadiendo el terreno de lo natural, a veces causando estragos y en otras ocasiones fugaz, pero siempre como la fuente de poder extraordinario para capacitar al pueblo o a ciertos individuos selectos a ser elevados sobre las capacidades naturales. Posiblemente, Ruach no significa más al pueblo de Israel que Dios en acción, con el énfasis en su poder y debido a que la actividad divina significaba la presencia de Dios, YHWH y su Ruach armonizaban. Génesis 2:7 afirma que Dios sopló el aliento de vida en la nariz del primer hombre. Asimismo, en el libro de Job, Eliú dice, el Espíritu de Dios me ha creado, y entonces lo asocia con Génesis 2:7, agregando, me infunde vida al hálito del Todopoderoso. Job 33:4. De manera similar, el salmista declara que el Ruaj de Dios es el viento que viene y besa la tierra, provocando así la creación. Salmos 33:6 y Salmos 104:30. Lo anterior subraya no solo que Ruach significa Dios en acción, sino también que la vida se origina en dicho poder. De hecho, toda la vida, incluso la fuerza vital humana, puramente biológica, es una expresión del Espíritu de Dios que el Padre Celestial nos otorga como un bendito regalo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no actúa como una personalidad separada de Dios. Tampoco en el Nuevo Testamento se concibe como una entidad apartada del Señor, más bien es la deidad misma. Aun cuando el Espíritu aparece desde Génesis 1, 2 y 6 al 3, en adelante, el concepto explícito que involucra la pluralidad de Dios, no solo al Padre y al Hijo, sino a una tercera persona, el Espíritu Santo, se origina en Jesucristo mismo. Fue Él quien reveló la existencia y el rol salvífico de la tercera persona de la Trinidad, mientras trataba de preparar a sus discípulos para su partida en este mundo. Juan 7:33 y Juan 14 del 1 al 3. El Nuevo Testamento reconoce los atributos divinos del Espíritu Santo. Así aparece como protagonista de las grandes proezas de la iglesia primitiva, descritas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin él, los milagros neotestamentarios nunca hubieran ocurrido. Sus funciones son esenciales para el desarrollo espiritual de los creyentes. Algunas de ellas son las siguientes. 1. Convence de pecado, de justicia y de juicio, produciendo arrepentimiento genuino en el corazón. No se puede acceder a los beneficios de la salvación divina a menos que el creyente reconozca su desesperada situación. Aquellos que se creen santos, perfectos e infalibles se encuentran lejos de la influencia de la tercera persona de la Trinidad. Más bien, aquellos que reconocen sus faltas, que están conscientes de sus carencias y que se dan cuenta de la gravedad de sus errores, son un ejemplo de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, el converso siente pena por el pecado y, con la ayuda de Dios, se aleja del mal. Coloca sus debilidades en las manos del Señor y cambia su estilo de vida. En el caso de Sansón, esto se observa hasta el final de su vida, en especial durante su estancia en el molino, y se manifiesta poco antes de su muerte en la última fiesta donde se rinde culto a Dagón. Pero antes, los llamamientos del espíritu al chico de la melena resultaron infructuosos. No se arrepintió de violar vez tras vez el voto del nazareato. Al contrario, mantuvo una tendencia a desobedecer los preceptos divinos. Número 2. Dirige la mente al estudio de la palabra del Señor, orientándola a la verdad. Juan 14:26. Cuando ha llegado el arrepentimiento, se produce un ferviente deseo por conocer a Dios cada vez más. El Espíritu Santo conduce al cristiano a la Biblia y la estudia con cuidado. Además, Dios le ayuda a entender lo que lee, a aceptar las realidades celestiales, a expandir su mente en el terreno de la fe y la esperanza. El creyente comienza a creer espiritualmente.
El problema de Sansón es que no parece tener una experiencia personal con Dios, solo es un creyente nominal, pero no se observan en él hábitos de un hombre que dependa del Padre Celestial. Por eso no conoce la voz de Dios y en un momento dado ni siquiera se da cuenta de que el Señor se ha apartado de él. Jueces 16:20. 3. Recuerda las verdades o textos bíblicos previamente estudiados en momentos de necesidad o emergencia. Sansón no sabe enfrentar sus circunstancias desafiantes con una promesa de la palabra de Dios. Sus dos oraciones más bien parecen exigencias al Señor, una en el campo de Leí demandando agua y la otra cuando descansa sobre los muros del salón de la última fiesta de su vida. Pero la Biblia está repleta de preciosas promesas para que los siervos de Dios se mantengan firmes ante cualquier adversidad. El problema es que Sansón no las conoce muy bien. Número 4. Intercede por el creyente ante el Padre cuando ora, interpretando y perfeccionando sus ruegos. Romanos 8:26. Por naturaleza, los seres humanos no siguen los caminos del Señor. Sin embargo, el Espíritu motiva a los conversos a solicitar el cumplimiento de las promesas divinas en sus vidas. El Espíritu impulsaba a Sansón a orar de acuerdo con la voluntad divina, pero él no reaccionó. 5. Otorga al devoto la certeza de que es un hijo de Dios. Pertenecer al pueblo de Dios y poseer la certeza de la salvación es un privilegio que el Espíritu otorga a los fieles. Eso significa, entre otros aspectos, tener la seguridad de la aceptación divina y la justificación por la fe. Quiere decir que Dios ha logrado convencer al incrédulo corazón humano de sus realidades celestiales. En este punto, Sansón tiene un serio problema de confusión. Él cree que es un hijo de Dios sin importar lo que haga. No ha permitido que el Espíritu Santo le brinde la seguridad de la salvación genuina. Más bien, él se ha fabricado una falsa seguridad basada en la presunción. Número 6. Habilita al converso para proclamar con éxito el Evangelio del Señor. Hechos 1:8. Uno de los medios más eficaces para dar a conocer a Dios es testificando acerca de su palabra. Sin embargo, no es una habilidad puramente humana la que garantiza el éxito en dicha labor. Más bien es el poder del Espíritu Santo lo que faculta al creyente para proclamar las verdades divinas en este mundo y a su vez revela al individuo nuevas facetas del carácter de Dios. Dios dio a Sansón dones extraordinarios para proclamar el poder de Dios en este mundo. El Espíritu Santo era el modo en el que dicho don se manifestaba. Pero el chico ignoró constantemente los preceptos divinos y se alejó del Señor en su vida. Además, llegó a pensar que su extraordinaria fuerza era una especie de magia que había en sus cabellos. ¿Puede un pecador ser un instrumento de Dios? Todo lo dicho anteriormente sobre el Espíritu Santo está muy bien, pero en el caso de Sansón hay un problema muy grave. ¿Cómo puede Dios utilizarlo a pesar de que se trata de un pecador? ¿Acaso Dios no se vale únicamente de personas que poseen las creencias correctas y muestran el mejor comportamiento? Pensar de esta manera acarrea serias dificultades, como bien dice Timothy Keller. El gran problema con esta filosofía es que se pone a Dios dentro de una caja. Esta filosofía dice que Dios está limitado por los seres humanos, que solo le está permitido obrar cuando las personas están siendo buenas y están tomando elecciones piadosas. Significaría que Dios no obra por gracia, tomando la iniciativa para salvar, sino en respuesta a las buenas obras, esperando a que las personas lo ayuden a salvar. A lo largo de la Biblia, Dios obra a través de seres humanos falibles e imperfectos, e incluso a través de circunstancias pecaminosas, propias de la conducta humana. Esa es precisamente la clase de fe que se describe en Hebreos 11, a saber, aquella que obra prodigios aun cuando el agente humano no parece ser realmente fiel. En realidad, el libro de los jueces es una verdadera antología de errores de parte del pueblo de Dios que van de lo ridículo a lo grotesco. ¿Y acaso Dios abandona a Israel a su suerte? No. En todo momento está enviando mensajeros y libertadores para responder a las necesidades de los suyos. Por cierto, dichos libertadores como Gedeón, Jefté y, por supuesto, Sansón, no son personajes exentos de graves faltas. El pecado no puede detener la acción salvífica de Dios. El Señor obra a través de las decisiones libres que las personas toman. De ahí que Él disponga que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien.
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una teología de la carta. El Espíritu Santo desea utilizar a Sansón de una manera especial. Ahora bien, una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es convencernos de pecado, es decir, de nuestra penosa situación espiritual. Juan 16:8. Es así como el corazón humano es impresionado por Dios y motivado a abrirse al Señor a través del arrepentimiento. Pero Sansón no muestra el menor interés por cambiar de vida. No reconoce sin engaño ni hipocresía su propia maldad, ni siente pena por el pecado ni se aparta de él. Será el final de su vida cuando abra un espacio en su corazón al Espíritu Santo. El problema es que descuidar e ignorar al Espíritu Santo es tan peligroso como lo fue descuidar e ignorar a Cristo cuando estuvo en la tierra. Ser conducidos por el Espíritu Santo no favorece la devaluación de las doctrinas bíblicas. Es decir, el Señor nunca nos guía a deshonrar sus propias enseñanzas, pero Sansón pisotea los mandamientos divinos a placer sin darse cuenta de que con eso está alejando al Espíritu Santo de su vida. Al final, cuando se queda sin fuerzas, ni siquiera percibe que el Señor se ha apartado de él. Jueces 16:20. Como la mayoría de los seres humanos, Sansón es incapaz de ver, la ironía es que al final lo será físicamente, sus propios errores. No logra ver sus malas decisiones ni tiene la percepción de que está ofendiendo a Dios. Incluso como no pierde en el combate cuerpo a cuerpo con los filisteos, cree que el Señor sanciona todas sus acciones, incluso las que están manchadas por el pecado. Pero, ¿qué pasa con Sansón? ¿Que no tiene un verdadero conocimiento de sí mismo? En realidad tiene un concepto equivocado tanto de Dios como de sí mismo. Tal vez se podría decir que una cosa lleva a la otra. Además tiene una teología equivocada, o más bien ha elaborado su propia doctrina. Él piensa que, dado que es un nazareno, Dios va a bendecirlo sin importar lo que haga. Cree que puede vivir una experiencia espiritual sin mantener encendida la llama de la fe, ni practicar la oración ni estudiar la palabra divina. Tampoco es consciente de la magnitud del pecado, por eso se vuelve un adicto a los placeres del mundo. Por lo tanto, Sansón tiene un concepto bastante barato de la gracia de Dios, y no deja que el Espíritu Santo haga su obra en su corazón. La confianza en Dios nace de la relación entre el Señor y el creyente. Se trata de una amistad que va creciendo en la medida que la persona va descubriendo el amor divino. Por supuesto, para ello se requiere tiempo con Dios, momentos para dialogar con Él, para estudiar su palabra, para reflexionar en sus verdades. Así, en la medida que el ser humano se enamora del Señor, está dispuesto cada vez más a depositar su vida en las manos del cielo. Pero Sansón no tiene ojos para Dios, sino para las mujeres atractivas. Por eso su confianza en el cielo es bastante pobre, a pesar de ser un elegido del Señor. El héroe hebreo se siente satisfecho con sus grandes proezas, su propia capacidad y sus logros personales. Cree que no tiene nada que confesarle al Señor ni reconocer la pecaminosidad de su corazón. No permite que el poder del Espíritu Santo lo convenza de sus faltas. Se considera completamente autosuficiente. De hecho, la autosuficiencia y la exaltación propia son difíciles de detectar y de tratar. Los seres humanos no se arrepienten de cosas que no entienden o no reconocen. Por si fuera poco, el chico de la melena tiene un serio problema con la cuestión del amor. Canaliza toda su pasión hacia las mujeres, en vez de centrarse primero en el reino de Dios. Mateo 6:33. No sabe gestionar su capacidad de amar, por eso endiosa a las mujeres y se somete a su voluntad, especialmente cuando le reclaman que él no las ama. George R. Knight lo dice de la siguiente manera: el pecado es un amor centrado en el objeto equivocado. El pecado es amar el objeto más que al creador del objeto. No hay ninguna diferencia si ese objeto es una cosa externa, otra persona o uno mismo. Amar a alguien o algo más que a Dios es pecado. El pecado es un amor dirigido al objeto equivocado, acompañado por una forma de vida enfocada en el objetivo. Por eso tenemos pecado que lleva a los pecados. A pesar de ser un hombre consagrado a Dios, desde pequeño Sansón vive alejado del Señor. Este es el punto clave de su problema. En realidad no sabemos cuándo se empezó a manifestar una fuerza sobrenatural en su vida. Tal vez Jueces 13:25 pueda orientarnos un poco. Y el Espíritu Santo del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané, Dan, entre Sora y Estaol. Ahora bien, aquí el verbo hebreo paam significa literalmente empujar, impeler en vez de solo venir o dar poder. Esto podría implicar que aquel niño que no había tomado la decisión de ser un nazareo estaba ofreciendo algo de resistencia.
De alguna manera comienza a dejarse ver cierta renuencia a asumir su papel. De ahí que se necesite un particular persuasión de parte del Espíritu Santo. Quien lo busca se acerca a él y le proporciona un poder sobrenatural. Pero él no lo ama, solo se vale de las ventajas físicas que la ayuda divina le brinda. Dicha actitud entristece profundamente al Espíritu del Señor, Efesios 4:30. No es Sansón quien busca al Espíritu Santo, es él quien busca al chico de la melena. No es que sea un ateo, claro que reconoce el poder de Dios en su vida, sin embargo no lo toma en serio. Fiel a su naturaleza histriónica, cree que también puede jugar con el Dios del cielo. Blasfemia contra el Espíritu Santo. La relación de Sansón con el Espíritu Santo nunca fue la mejor. A pesar de ser el factor clave en el éxito de su vida, el chico de la melena nunca llegó a ser amigo del Espíritu Santo. Al contrario, hizo todo lo que pudo para apartarse de él. Jesús explicó más tarde lo que sucedió con la relación entre Sansón y el Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Jesús hace esta declaración en el contexto de una acusación de los fariseos. Supuestamente el Señor llevó a cabo sus milagros con la ayuda de Satanás. En su respuesta, Jesús afirma que Él obra sus milagros a través del Espíritu Santo. Así que, atribuir la actividad de Jesús al poder del diablo no era solo hablar contra el Hijo del Hombre, sino blasfemar contra el Espíritu. De modo que, en este caso, blasfemar contra el Espíritu era atribuir la obra del Espíritu de Dios a Satanás, y, de esa manera, socavar en el modo más fundamental la misma posibilidad de experimentar la realidad de la salvación divina. Lo cierto es que esta blasfemia, un pecado que no se confiesa, torna el perdón imposible. La siguiente declaración describe muy bien lo que pudo haber sido la experiencia de Sansón. Conozco el peligro de los que rehúsan andar en la luz que Dios les da. Atraen sobre sí la terrible crisis que significa quedar abandonados a sus propios caminos, a su propio juicio. La conciencia se torna cada vez menos impresionable, la voz de Dios parece más distante, y el que hace el mal es abandonado a su propia infatuación. Resiste tercamente cada invitación, desprecia todo consejo y se aleja de cada provisión realizada para su salvación. El Espíritu de Dios ya no ejerce un poder restrictivo sobre él y se promulga la sentencia. Es dado a ídolos, déjalo. Cuán oscura, cuán sucia, cuán obstinada es su dependencia. Parecería como si la insensibilidad de la muerte estuviera en su corazón. Este es el proceso por el que pasa el alma que rechaza la obra del Espíritu Santo. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. Si rehusáis creer en Jesucristo como vuestro Salvador personal, significa que amáis la atmósfera que rodeó el primer gran apóstata. Elegís esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo, y Dios os permite elegir. A pesar de los constantes llamamientos del Espíritu Santo, Sansón no parece interesarse en cumplir su voluntad. Por eso sucede lo inevitable. Cuando la gente está en un estado de rebelión y continuamente rechaza los ruegos del Espíritu Santo a que se arrepientan de sus actos pecaminosos, se han colocado en una posición de negar la gracia del perdón de Dios. Al final de su vida, Sansón cosechará lo que ha sembrado. No acostumbra a arrepentirse de sus pecados, no confiesa sus maldades, no pondera la dimensión de sus transgresiones. Al contrario, justifica sus travesuras y sus excesos. También minimiza sus faltas. Por eso no siente la necesidad del perdón divino ni experimenta el verdadero arrepentimiento. Así que, como no confiesa sus pecados, estos no son perdonados. De ahí que se quede sin fuerzas cuando el Espíritu Santo se aparta de él. ¿Qué hay de ti, amigo lector? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Todavía escuchas su voz o acaso estás acallando sus invitaciones al arrepentimiento? ¿Acostumbras minimizar tus faltas? ¿Encuentras pretextos para cometer algunos pecados? ¿Te parece que estás en lo correcto porque, como a Sansón,
nada malo te ha pasado, más bien has prosperado en diversos ámbitos de tu vida. ¿Crees que Dios va a tolerar tu actitud todo el tiempo? ¿Te das cuenta de que puedes estar blasfemando contra el Espíritu Santo? La historia de Sansón entra en su